la mesa editorial se amplía. Sumamos más micrófonos y puntos de vista en el sonar informativo. Hoy, Alberto Mayol. 8 de la mañana con 30 minutos. ¿Cómo estás, Alberto Mayol? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, me imagino que has seguido todo lo que pasó aquí con el super apagón, ¿no? Imposible no seguirlo, aunque las comunicaciones no estaban fáciles. Pero bueno, a ver, se está obviamente investigando todo lo que pasó, dónde está el error, quiénes son los responsables. Pero aquí hay una discusión política también, como siempre ocurre, como debe ocurrir, por supuesto. Y ha surgido, qué sé yo, lo que planteaba la candidata Evelyn Matei, apuntando a que este gobierno no ha sido todo lo eficiente en apuntalar las inversiones. Sale el tema de la permisología, que es como un comodín para este tipo de materia. El gobierno se defiende hablando que sí ha invertido. Pero bueno, más allá de esto, ¿cómo has visto tú el panorama desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista político, las responsabilidades y toda la forma también en cómo funciona nuestro sistema energético en Chile? Sí, mira, yo creo que hay una primera discusión política que se da a partir de la reacción al evento por parte del gobierno. El gobierno marcó la pauta de la discusión estableciendo una relación de conflicto, antes de tener un diagnóstico, antes de tener claridad de la responsabilidad, establecer un diagnóstico de que había un problema por el modelo de privatización con empresas que participan, que nuevamente es problemático porque pasó con Enel, pero Enel, claro, opera como empresa privada para Chile, pero es una empresa pública italiana. Ocurrió ahora con la empresa a cargo que estuvo en el corazón de la falla inicial, ¿ya? Y esa empresa resulta que es colombiana y es un consorcio donde adentro hay dos empresas públicas y otros inversionistas privados. Entonces, el problema entre lo público y lo privado empieza a ser medio complejo de discutir en estas condiciones, en primer lugar. En segundo lugar, hay una cosa que es obvia, digamos, que todos sabemos que es así. Los gobiernos siempre son los responsables últimos. No existe la posibilidad de que en una área estratégica, porque si el gobierno hubiese dicho, mandé un proyecto para modificar esto, la oposición no permitió y esto hace que tengamos un déficit en la capacidad estratégica respecto a este tipo de contrato, no nos olvidemos que el gobierno respecto a él inició un proceso de caducidad. Es decir, le iba a quitar la licencia sobre ese servicio. Entonces, inició el proceso de caducidad, puso ultimátums, no se cumplieron las medidas que pidió el gobierno con esos ultimátums, inició el proceso de caducidad y resulta que después desapareció el tema. Nunca más supimos qué pasó con el proceso de caducidad de Enel, por qué se suspendió, qué conversaciones hubo, qué movilización de recursos internacionales hubo, o sea, no sabemos eso. Entonces, ahora volvemos aquí y volvemos a una situación en la cual el gobierno aparece como comentando la realidad, diciendo, mire, es que esto es responsabilidad de las empresas. El gobierno tiene las herramientas, y si no las tiene, debiera haberse preocupado antes de tenerlas, porque ya le había pasado un tema con Enel, tener las herramientas para poder tener la capacidad de resolver, de multar, de establecer las condiciones, y lo que tú dices, además, todavía no hay una visión clara respecto a la investigación. Hubo una saturación del sistema en una época que no hay saturaciones del sistema, hay un problema computacional, fue un hackeo, no hubo ninguna intervención de tercero, simplemente falló, y resulta que una falla que se resolvió en 40 minutos en el lugar de origen, resulta que tenemos una vulnerabilidad que genera que el país entero quede apagado. Entonces hay un tema estratégico que es bien grave, a menos que hayan otro tipo de consideraciones. Ok, tú dices entonces hay una responsabilidad del Estado, ¿no? Del Estado representado en el gobierno. Aquí también hay una serie de institucionalidades que han sido, digamos, la forma en que se ha establecido la forma de coordinar a todo este sistema que implica muchos actores, ¿no? Hay varios actores privados en esto, y el que tiene que articular eso es el coordinador eléctrico. Es una figura que probablemente muchas personas no conocían y que descubrieron ahora.
En ese sentido, ¿tú crees que una instancia que tiene autonomía tiene responsabilidad también en esto? Claro, lo que pasa es que, a ver, la responsabilidad técnica siempre existe. Las empresas tienen responsabilidades técnicas y si hubo una conducta negligente, eventualmente hay delitos. Y si hubo una conducta negligente dolosa, es decir, esto no lo vamos a hacer aunque está en el contrato porque queremos tener más utilidades, esa conducta es mucho más grave y esos son temas judiciales bien complejos. Entonces, esa es una dimensión. La otra dimensión es la falla técnica, la falla humana. Ahora, un sistema interconectado, recordemos que antes habían dos sistemas interconectados básicamente, para decirlo en simple, norte-sur, ¿no? Y en algún momento se dijo, la estabilidad del sistema se va a lograr cuando esté todo conectado. Y se estableció un sistema que hace no muchos años, estamos hablando, no sé, 6, 7 años atrás, y se estableció un sistema que está todo unificado, entendiendo que era más estable. Tenemos un problema menor en una planta y resulta que se cae todo el país. Entonces, la tesis, ojo, esto puede ser responsabilidad de otros gobiernos, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que solo este gobierno es responsable, pero el gobierno vigente, por necesidad, siempre es responsable. Además, puede haber un mal funcionamiento previo, un mal diseño de contratos, un conjunto de otras condiciones que habría que revisar hacia atrás, y obviamente es un análisis importante. Pero aquí hay un tema que, y no tenemos, y lo que está pasando es una cosa que además es bien seria. Pasan los días y no tenemos una versión clara respecto a el origen del problema, por qué se produjo. Estamos hablando en febrero, no estamos hablando en el invierno con superconsumo, ni nada por el estilo. Estamos hablando en el invierno. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el tipo de error? ¿Y por qué no se podía, después de resuelto el problema en el momento de origen, por qué no hay un mecanismo, no hay un sistema que sea capaz de levantar todo el país cuando ya está resuelto el problema original? Entonces, aquí hay una vulnerabilidad estratégica fundamental. O sea, esto es como si yo soy un país limítrofe y siempre tengo que estar analizando las vulnerabilidades del país vecino, digo, agarro mi libretita, la abro y anoto sistema eléctrico vulnerable. Gracias. O sea, es súper simple. Ahora, en esa perspectiva, ¿qué tendría que hacer el gobierno? Porque, claro, tú dices, pareciera que comenta lo que ocurre, pero lo que tú estás reprochándole en el fondo es una actitud diferente frente a una situación de vulnerabilidad. Eso, ¿cómo puede operar? Porque se supone que, claro, aquí hay que tomar las medidas que corresponde con los responsables, aplicar multas, todo lo demás, lo que pasó, por ejemplo, en el invierno. Y ahí, claro, ahí vienen las amenazas de caducar una concesión que finalmente no sabemos en qué quedó eventualmente. Pero tú dices, aparte de una acción enérgica, ¿no?, que es lo que se expresa contra las empresas involucradas, habría que tomar medidas de qué naturaleza, de modificaciones reglamentarias, modificaciones legales, ¿por dónde pasaría todo eso? O sea, lo primero es que el gobernante es un representante que tiene una responsabilidad muy grande y no es el profesor que reta a los alumnos que lo hacen mal, es el responsable. O sea, si el capitán del barco sale a recriminar a los demás, no está entendiendo cuál es su rol. Su rol no es salir a retar al resto y a decir que las cosas funcionan mal, porque para eso tiene todo el instrumental, 90.000 millones de dólares al año en presupuesto, la capacidad de generar políticas públicas, muchas de ellas a partir de acciones administrativas, ni siquiera requieren el Congreso. ¿Ya? Puede establecer conversaciones con las distintas empresas. Todas estas empresas están muy llanas
a tener una buena relación con el gobierno porque justamente saben que después vienen licitaciones y siempre hay que estar bien con esos gobiernos. Por lo tanto, tú le dices, oye, mira, tenemos deficiencia en los contratos, queremos mejorar este tema, si para ustedes no significa un costo, queremos agregar tales cosas, si tiene un costo, discutámoslo, ¿ya? Y tengamos entonces mayor estabilidad del sistema, ¿ya? Pero esos son chequeos que tiene que hacer la autoridad. La empresa puede encontrar una vulnerabilidad y avisar al gobierno y decir, ¿sabes que nos encontramos con esto? Y nosotros no está en el contrato, nos parece importante, pero eso no es su responsabilidad. Sería excelente que lo hagan. Y si lo han visto y lo han detectado, sí tienen la obligación de señalarlo, pero no es su obligación. La obligación es de los órganos fiscalizadores, porque si no, efectivamente, entonces el Estado, ¿para qué está? Porque la verdad es que para tener un espacio de comentario privilegiado no es la tarea de un gobierno. El gobierno tiene que gestionar, tiene que construir políticas públicas, tiene que preocuparse del funcionamiento de todos los sistemas. Hay ministros sectoriales que se hacen cargo en específico de esto. O sea, al ministro de Energía se le pasó el tarifazo, no se dio cuenta que iba a llegar un momento en que iba a subir muchísimo la energía y no arregló el problema a tiempo. Después tuvo el problema de Enel y se estableció la responsabilidad fundamentalmente en esa compañía. Ok, se estableció la responsabilidad de esa compañía, se dijo que era tan grave que había que iniciar un proceso de caducidad. ¿Qué pasó con el proceso de caducidad? ¿Qué pasó con la sanción? ¿A dónde quedó? ¿Ya? O hubo una llamada del gobierno italiano y no se hizo, ¿ya? Entonces no licitemos nunca a empresas estatales de otros países, ¿ok? Y tomamos una decisión al respecto y dejémoslo por escrito. Ok, y ahora tenemos otro tema y ahora sí salimos con todo, pero no hay ninguna claridad respecto a las sanciones. Qué sé yo. Aquí los gobiernos no están para comentar, yo creo que eso es fundamental y están para construir una estrategia nueva y para sancionar si es que los instrumentos que tiene le permiten. Ahora, en el marco de elaborar nuevas estrategias, obviamente ahí hay que dar pasos políticos que no siempre son fáciles de concertar, ¿no? Porque también acá hay intereses que se reparten de acuerdo a las visiones políticas, ¿no? Y eso ha quedado de alguna manera evidenciado en la forma en que intervienen las partes en este análisis, lo que plantea Evelyn Matei, por ejemplo. Claro, pero si el gobierno tiene la visión que es distinta, bueno, que entre en esa discusión, pero que la plantee con una política pública. Sí. Evelyn Matei está planteando, mire, aquí hay inversiones que no se han hecho, ¿ya? Entonces el gobierno tendría que decir, si tiene una tesis al respecto, y te dice, estas inversiones no se han hecho. Ok, es una postura. ¿Cuál es la postura del gobierno? Mire, lo que aquí hay es un mal diseño estratégico del sistema. El sistema debería funcionar así. Y aquí está la propuesta. Nosotros la hemos dicho, la hemos apoyado siempre y la tenemos puesta y ahora la metemos en el Congreso, o siempre la tuvimos en el Congreso, está guardada ahí, quedó sin urgencia, pero ahora le vamos a dar urgencia, lo que sea, pero ¿cuál es la propuesta? Porque la contraparte tú puedes estar en contra de lo que está diciendo, pero tu tarea no es estar en contra solamente de lo que están diciendo. Tú tienes el poder político y tienes tu obligación, es hacer políticas públicas. Yo creo que nos estamos olvidando, esto para todos los gobiernos, nos estamos olvidando de las políticas públicas. Fíjate que desde que empezamos con la cosa de mejorar el ingreso de los hogares vía bonos, vía las transferencias directas, hoy día hay un montón de hogares en Chile con beneficios que vienen directos de transferencias directas del Estado. Hace 15 años hablar de un bono en un mes era como un pecado mortal porque era una ordinariez en términos de políticas públicas. Hoy día prácticamente todo el presupuesto se va crecientemente en meter más plata a través de transferencias directas y nos estamos olvidando del diseño de las políticas públicas, de las estrategias con las cuales vamos a entrar a cada una de las áreas y con la gestión y la fiscalización del funcionamiento de estos elementos. Aquí tuvimos el año pasado un problema de que quedó en evidencia que no había fiscalización y resulta que hoy día quedó en evidencia que de nuevo no hay fiscalización en la misma cartera, en el mismo tema, y el gobierno sale a decir que es culpa de una compañía que tiene una licitación en una región. No se puede, no tiene sentido. Alberto Mayol, en las crisis como esta, obviamente está la discusión que tú planteas, ¿no? Estrategias, políticas públicas asociadas a lo que eventualmente ha fallado, pero también se pueden medir los liderazgos en la contención de la crisis, ¿no? El rol que ha tenido Carolina Toá, el ministro de Transporte que tuvo que resolver un asunto que estaba asociado a la falla del metro,
¿Cómo ves esa parte? ¿Le atribuyes algún tipo de lectura, digamos, considerando que estamos en un año de decisiones y que la propia ministra del Interior tiene comprometida una decisión para las próximas semanas? Sí, a ver, hoy día, en un año como este, con un escenario todavía por definirse, cada una de estas decisiones puede apuntalar. No olvidemos que la política es muy veleidosa. O sea, Carolina Toá probablemente es la persona que menos responsabilidad tenía en la situación del caso Monsalve y fue la más afectada. Estas cosas pasan. La ministra de Bienes Nacionales, con el caso de la casa de la familia Allende, sí había advertido que había un problema legal y ella pagó los platos rotos. Entonces, la política es complicada. La política no es precisamente el imperio de la justicia en ese sentido. Entonces, cada una de estas jugadas, cada uno de estos escenarios abre oportunidades y abre posibilidades de responsables. A lo que yo refiero es que hay una dimensión, sobre todo para quienes critican a Donald Trump, por ejemplo, que estoy muy de acuerdo en la crítica, ¿ya? Que estos políticos que se dedican a simplemente llamar la atención, ¿no? Que no tienen ninguna planificación, solo es llamar la atención. Bueno, esto no caigamos en lo mismo, de manera más aburrida quizás, pero no caigamos en la misma dinámica en la cual la cosa es simplemente llamar la atención y no resolver los problemas que están sobre la mesa. En una crisis como esta también importa mirar el rol de la oposición, ¿no? Porque, claro, las crisis son momentos donde se expresan las posturas y también las estrategias. ¿Cómo has visto esa parte tú? Bueno, la oposición, en términos generales, está en una dinámica más bien de radicalización y polarización, que está pasando con el hecho de la existencia de un liderazgo por derecha, de la derecha, que está creciendo mucho. Nosotros en la encuesta última, que la presentamos hoy día, de la Cosa Nostra, tenemos claridad de que en este momento, en primera vuelta, Kaiser ya es competitivo a pasar a segunda vuelta. Ajá. Y ese escenario de competitividad interna en la derecha es como hay una competencia, empieza la competencia, la presión a ver quién es el que se lleva más el voto de derecha, entendiendo que quizás es más rápido, más fácil conseguir ese voto que ir a buscar el voto al centro. Entonces empieza ese juego y las estrategias empiezan a flaquear por lado y lado, porque si no llegas al centro no ganas en segunda vuelta, pero si no ganas, si te quedas sin la derecha no ganas en primera vuelta. Entonces es un juego de sabanitas cortas. Entonces están en eso y eso empezamos de nuevo con esta dinámica de llamar la atención. Yo creo que es una dinámica bien nefasta justamente para este tipo de discusiones que requieren cierta altura de mira, un poquito de objetividad, esperar los datos, reproducir los datos lo antes posible, sentarse al lado del gobierno y el gobierno sentarse al lado de la oposición sin sacarse los ojos para poder conversar y decir, oye, sentémonos a resolver este tema porque tenemos dos problemas de falta de fiscalización o eventuales problemas con el mundo eléctrico que tenemos que entonces resolver. Oye, Alberto, tú dices tenemos datos que estamos liberando ahora con la encuesta de la Cosa Nostra. ¿Qué más te dicen esos datos recientes sobre lo que viene? O sea, en simple lo que dice es, en primera vuelta podría pasar Kaiser a segunda vuelta con Bachelet, por ejemplo. ¿Bachelet sigue y subiendo? En segunda vuelta... En esa... Sí. Ya. Sí. No, sí que subió de manera significativa Kaiser. Y luego tenemos en segunda vuelta un escenario bien distinto donde Evelyn Matei gana con mucha holgura a todos y Johannes Kaiser puede perder, pasando a segunda vuelta, puede perder porque está prácticamente empatado con distintos rivales, no solamente con Bachelet, incluso con un Tomás Bodanovich, o sea, con distintos nombres podría perder. Ahora, pero tú estás pensando, o se ve a través de alguna, digamos, algún indicio de esos datos, una posibilidad de segunda vuelta con dos personas de derecha, con, qué sé yo, Kaiser Matei? No, eso no. No, ya. eso no, o pasa Matei o pasa Kaiser, no. Eso es, ¿no? Exacto, ya. Exacto. No, porque si hay un candidato único en la izquierda, en la centroizquierda o hasta el Partido Comunista, qué sé yo, incluso con el Partido Comunista afuera,
el no primer no lugar existe ese va a espacio ser para una que, situación claro. parecida a la de Argentina, Sí, ¿no? claro. de Massa, que gana la izquierda primero, pero en segunda vuelta suman más Exacto. los votos de derecha. Sí. Ahora, si la izquierda va con dos candidatos, eso sí podría permitir el otro escenario. No, ahí sí, Claro. ahí probablemente se produce el otro escenario. Pero, Sí. pero eso también se ve muy poco probable porque esto ya se lee claramente digamos, en ese sector. Si lo que no está claro es quién va a ir a competir. Yo creo que es un dato que van juntos. Sí, Eso lo doy como sí. lo considero ya un dato. Un en dato, ese sí, sentido. claro, totalmente, sí, Sí. absolutamente. También, Sí. también tengo la misma impresión. Ahora, lo que no sabemos si es el dato concreto es la respuesta de Bachelet. ¿O tú crees que Bachelet ya es candidata? Porque hay algunos observadores que dicen, a ver, todo lo que está ocurriendo significa que ella ya es candidata. ¿Tú lo ves tan así? Yo creo que sí, que ella Ya. es candidata y creo que lo único que puede enturbiar un poco la situación es que en la última elección de Comité Central del Partido Comunista ganó muy fuertemente el sector de Jadwe. Ujú. Y a mí no me extrañaría que pudiera ocurrir un escenario que es muy complejo para el Partido Comunista porque sus liderazgos principales están en otra ruta. Pero podría ocurrir una situación en la cual el partido tome la decisión de llevar candidato a primera vuelta. Ahora, Bueno, Jadwe ya ha lo dicho que medimos está, también. digamos, que está disponible para eso, o sea, que está decidido más bien. Sí, ¿Mm? sí, no, y lo medimos y en todo caso no cambia mucho el escenario, mueve 5 puntos, no es una votación relevante. Ya. Pero ahí se podría producir una primaria, ¿no? Con Jadwe, con Bachelet, con alguien más, digamos. De hecho, hay otros candidatos que están proclamados ya. Sí, pero yo no creo que si no hay una primaria súper competitiva, yo creo que no va a haber primaria. Es ok. posible que no haya ni primaria en la derecha ni en la izquierda. O sea, eso no se está viendo tan nítidamente. Bueno, No, porque si tú tienes un candidato que va a sacar mucho, claro. o que los candidatos que podrían competir no van a ir a la primaria, por ejemplo, en la derecha, Kaiser y Kast no quieren ir a la primaria. Yo creo que Kast, de hecho, no va a ir finalmente. Ahí la experiencia anterior, la experiencia de la elección anterior, esa primaria que dejó a todos sorprendidos, peinados para atrás, ¿tú crees que tiene algo que ver en estas decisiones? Mira, yo creo que en general todos aprendieron, más bien lo contrario, aprendieron que las primarias musculan y ayudan a ganar. El Claro. problema es que tienes que tener una primaria fuerte. Claro. Si tienes una primaria débil, no te sirve de nada. Si va a ir a ganar Evelyn Matei con el 95% de los votos, ¿ya? Y sin ninguna gracia, no te sirve para muscularte. Es como es como ir a las peleas previas al campeonato mundial. Podéis ir con unos rivales que no sean de mucho peso, pero tampoco puede ser un paquete, ¿me entiendes? Entonces, Sí, ese es un problema. hay que regular ese rival porque puede ser, claro, total, sí. Es como también para las elecciones, ¿no? Jugamos con un rival muy Exacto. menor, pero con uno muy bueno, no. ¿Ah? Podemos hacer un papelón, claro. Oye, Alberto, bueno, se nos acaba el tiempo. Estamos esperando más datos de la Cosa Nostra, que tiene siempre información buena para mirar lo que viene. Pero nosotros tenemos que despedirnos porque este ciclo que tú iniciaste hace harto rato en este programa, los jueves de Mayol, terminan tal como lo conocemos, ¿no? En esta jornada. Lo cual no significa que nosotros terminemos nuestro vínculo, porque nosotros esperamos de verdad, y yo espero que tú lo sientas igual, podamos conversar cada cierto tiempo, te podamos llamar, te podamos entrevistar, porque siempre es interesante el análisis de la actualidad. Pero la regularidad de este segmento de los jueves de Mayol se termina aquí, se termina hoy. Sí, efectivamente. Mira, es tanto tiempo, yo no sé si es una década o algo así, pero algo muy cercano a eso. Estaba tratando de buscar los programas más antiguos, pero no los encontré, así que llegué hasta cierto nivel. Y sí, efectivamente, para mí ha sido un enorme honor, a tal punto que fíjate que quiero contarles que yo de varios programas de radio me he salido, me he ido, y el único que no me moví nunca fue aquí con el Sonar Informativo, al principio con Daniel Matamala, después Daniel con Rafa, y también hemos estado contigo, a veces ha estado la Pauli también en el programa. La Pati Venegas también. Hemos estado también en la sección deportiva. Así que, es verdad. Así que ha sido una experiencia fantástica y bueno, pero ya tocan otras estrategias, otros rumbos,
Y sí, por supuesto, estaré siempre disponible para ustedes, para cuando quieran conversar y comentar algo, y para las elecciones y todas esas cosas. Sí, por favor, buenísimo, porque acá obviamente creo representar también a la audiencia del programa y de la radio. Hay un cariño también, hay un respeto grande por el trabajo que tú has realizado, y entendemos que esto no debiera cortarse así de manera dramática, ni mucho menos, porque, bueno, a todos nos interesa seguir mirando lo que pasa en Chile, en el mundo, y esas voces son importantes para acompañarlas. Así que esperamos estar siempre en contacto, porque además tú eres parte de esta familia, y siempre lo serás, Sí. dado el tiempo Mira, que has permanecido en el programa. no, gracias Pablo, y la verdad es que sí, todo tiene un final, ¿no? Eso es normal. También se acabaron en algún momento los martes de Merino, ¿por qué no se iban a acabar los jueves de Mayor? Bueno, no sé. Bueno, está bien, sí, claro. No sé qué vamos a extrañar más, pero en fin. Te mando un abrazo grande, gracias por todo y bueno, esperamos tener pronto algún tipo de comunicación. Que estés muy bien, Alberto. Ok, bueno, Chao, chao.